Bienvenidos, nos adentramos en el capítulo 5 de La fatal arrogancia. Hoy vamos a explorar la crítica de Hayek al constructivismo racionalista. Ajá. Veremos cómo choca con la moral tradicional. Interesante. Sobre todo en cuanto a la libertad y cómo crecen las sociedades. Un tema clave, sin duda. La idea central de Hayek es que la moral tradicional que se ha ido formando durante milenios se ve desafiada por una mentalidad racionalista. Hayek llama a esto una arrogancia fatal, ¿verdad? Sí. Porque sistemas complejos como la sociedad no pueden ser completamente comprendidos por una sola mente. Es imposible abarcarlo todo. Claro. Y esto nos lleva a una pregunta, ¿no? ¿Es realmente todo explicable? Buena pregunta. Piensa en el amor, la belleza. Podemos reducirlos a una fórmula. Difícil, ¿verdad? Hayek argumenta que las reglas morales no se diseñaron conscientemente. Evolucionaron a través de un proceso de selección de grupos, digamos. Los grupos que adoptaron comportamientos que les beneficiaban, como el respeto a la propiedad, prosperaron más que otros. Claro, tiene sentido. Y esa moral, digamos, evolucionada, es más sabia que nuestra propia razón, ¿no? En cierto modo sí, porque lleva la sabiduría de muchísimas generaciones que se adaptaron a todo tipo de circunstancias. Hayek incluso usa el ejemplo de las tribus esquimales. Esas que dejaban atrás a los ancianos. Sí, aunque hoy nos parezca duro, era necesario para que el grupo sobreviviera en un ambiente tan difícil. Entiendo. Y sí. Un ejemplo que nos hace pensar, ¿no? Sin duda. Y aquí Hayek conecta estas ideas con la mano invisible de Adam Smith. Ah, sí, la idea de que al perseguir nuestro propio interés, sin quererlo, creamos un orden beneficioso. Exactamente. Es como un rompecabezas que se resuelve solo. El mercado, con las señales de los precios, coordina las acciones de todos. Y asigna los recursos de forma eficiente. Aunque nadie entienda del todo cómo funciona, Hayek lo compara con una reacción química, ¿verdad? Sí, los científicos pueden preparar las condiciones, pero no controlan el resultado exacto. Qué interesante. Y este sistema tan espontáneo y autoorganizado es lo que Hayek llama catalaxia, ¿cierto? Exacto. Donde la libertad individual, dentro de unas reglas generales, es fundamental para que funcione y se adapte. Y aquí llegamos al tema de la población, ¿no? Contrario a los miedos de Malthus, una población más grande y diversa dentro de un mercado libre lleva a más especialización. Y a más prosperidad también. Claro, la tecnología moderna, por ejemplo, permite que zonas que antes eran imposibles de habitar, ahora prosperen. Hayek desafía la idea de que la riqueza solo se crea con trabajo físico. Es un punto importante. Entonces, ¿qué impulsa la creación de riqueza según él? El conocimiento, la información, la visión empresarial. Los emprendedores son claves. Ya veo. Siempre buscando nueva información, adaptándose a los cambios. Eso es lo que impulsa el progreso económico y crea oportunidades. Es decir, la innovación y la capacidad de responder a los cambios del mercado son fundamentales. Pero ¿dónde queda la justicia social en todo esto? Hayek tiene una visión crítica del término social. Lo considera problemático porque se usa para justificar intervenciones que distorsionan el orden natural del mercado. La búsqueda constante de justicia social lleva a intentar redistribuir la riqueza basándose en ideas subjetivas de lo que es justo. Lo que Hayek critica es la idea de diseñar una sociedad perfecta desde arriba, ¿no? Sí. Ignorando lo complejo que es el sistema y las consecuencias que puede tener manipularlo demasiado. Precisamente. En un sistema tan complejo, el éxito o el fracaso no siempre son resultado del mérito o del esfuerzo. La suerte y las circunstancias también juegan un papel. Claro. Entonces, deberíamos simplemente aceptar las desigualdades. Si aceptamos que no podemos controlar completamente un sistema tan complejo, ¿qué hacemos con problemas como la pobreza o la desigualdad? Es una pregunta que nos hace pensar, sin duda. Hayek nos desafía a cuestionar nuestras ideas sobre cómo funciona el mundo. Es un genio, ¿verdad? Sin duda. Nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Nos obliga a ir más allá de las soluciones fáciles. Y a entender la complejidad de los sistemas que nos rodean. Exactamente. Y justo en las finanzas vemos esto, el problema del conocimiento de Hayek muy claro. Piensa en todo lo que influye en los mercados, ¿no? Millones de transacciones, eventos globales, es un mundo aparte. Totalmente. Pero actuamos como si alguien pudiera o debiera controlarlo todo. Hayek diría que eso es un desastre en potencia, ¿no? Sin duda. Ahí está la fatal arrogancia esa. Creer que podemos predecirlo y manipularlo todo sin consecuencias.
Recuerda lo que dice sobre cómo obtenemos conocimiento, ¿no? Nos basamos en sistemas abstractos como las señales de precios. Que reflejan el conocimiento de millones de personas tomando decisiones según sus circunstancias. Y esas decisiones cambian constantemente. Por eso Hayek insiste en la libertad individual dentro del orden del mercado. Permite esa adaptación continua, esos pequeños ajustes que hacen que el sistema funcione. Imagina una red enorme, descentralizada, procesando información y respondiendo al cambio sin parar. Querer imponer un control rígido sobre eso. Sería como meter un cuadrado en un círculo, no encaja. Exacto. Pero Hayek también habla de cómo esa complejidad a veces crea malentendidos, hasta resentimiento. Dice que los beneficios de un sistema de mercado a menudo son indirectos, difíciles de rastrear. Y la gente piensa que alguien está moviendo los hilos en la sombra. Claro, ahí tienes las teorías de la conspiración. Exacto. Hayek dice que esa sospecha se alimenta de que el éxito de algunos parece no estar relacionado con el esfuerzo o el mérito. Especialmente en las finanzas, que para muchos es como humo y espejos, ¿no? Pero Hayek diría que no es humo y espejos, sino el poder del orden espontáneo. La mano invisible llevando los recursos a donde son más valiosos, aunque no entendamos todas las complejidades. No se trata de la brillantez de nadie ni de buenas intenciones, sino del sistema en sí, ¿no? Exacto. El marco que permite que ese conocimiento descentralizado se use bien. Y volvemos a la crítica de la justicia social. Querer imponer una idea preconcebida de justicia a un sistema que cambia constantemente. Para Hayek es un problema. Es como juzgar un río por una sola foto, no ves el flujo completo. Exacto. Dice que buscar la justicia social muchas veces ignora la complejidad del mercado y las consecuencias de intentar controlarlo. No se trata de diseñar el resultado perfecto, sino de crear las condiciones para que el sistema prospere y se adapte, ¿no? Eso es. Y esas condiciones dependen de la libertad individual, los derechos de propiedad, el Estado de Derecho. Lo básico para que una sociedad crezca más allá de pequeñas tribus donde todos se conocen. Hayek incluso dice algo bastante fuerte. Sugiere que este sistema, por desordenado e imperfecto que parezca, Ha permitido que la humanidad florezca más que cualquier otro sistema que hayamos visto. provocativo, ¿no? Sin duda. Nos hace pensar en si nuestras críticas al capitalismo actual se basan en un entendimiento completo de cómo funciona. Y de las alternativas que tenemos. Hayek diría que a menudo damos por sentado el progreso y la prosperidad que este sistema ha generado. Y al enfocarnos solo en lo malo, podríamos estar dañando la base de nuestra libertad y prosperidad. Por eso, Hayek cree que es tan importante entender cómo funciona realmente este sistema, ir más allá de esas ideas simplistas que enfrentan al capital contra el trabajo. O a los ricos contra los pobres. Exactamente. Hayek quiere que veamos que el progreso no es un juego de suma cero, se trata de expandir el conocimiento y las oportunidades. Y eso se logra con un sistema que permite la iniciativa individual y la innovación. Ahí es donde las ideas de Hayek se vuelven realmente desafiantes, incluso incómodas para algunos. ¿Por qué? Nos pide que reconsideremos ideas muy arraigadas sobre la justicia y el control. Sugiere que la mejor forma de mejorar la sociedad no es con directivas verticales, sino fomentando la libertad individual. Dejar que el orden espontáneo haga su trabajo. Exacto. Y eso requiere cierta humildad. Reconocer que no podemos controlarlo todo. Hayek usa el término trascendente para describir estos sistemas autoorganizados, ¿verdad? Sí, reconoce que funcionan más allá de nuestra comprensión individual. Como intentar controlar el clima. ¿Podemos entender algunas de las fuerzas que lo rigen? Pero es un sistema que nos supera. Exactamente. Hayek cree que necesitamos esa misma humildad al hablar de sistemas sociales y económicos. Nos instan a reconocer los límites de nuestro conocimiento y a no fiarnos de los que dicen tener todas las respuestas. Y eso nos lleva a otro punto interesante. ¿Cómo el lenguaje mismo puede influir en nuestra comprensión de estos sistemas complejos? Es como si las palabras nos atraparan en formas de pensar obsoletas. Exacto. Hayek critica especialmente la palabra social. ¿Por qué? Dice que está sobrecargada de significados y se usa para justificar intervenciones que alteran el orden natural de las cosas. Como una pendiente resbaladiza, ¿no? Lo que empieza como una búsqueda de justicia social termina en intentos de controlar resultados que se nos escapan. Hayek cree que ese tipo de pensamiento viene de una mala comprensión de cómo funcionan los sistemas complejos. Nos inste a ir más allá de las narrativas simplistas. Y apreciar el poder del orden espontáneo y las limitaciones del control humano. Claro. Y eso nos lleva al tema del crecimiento de la población. Hay mucho miedo a que una población en crecimiento lleve a la escasez y al conflicto. El típico miedo malthusiano. Pero Hayek dice que esa visión no tiene en cuenta la capacidad de adaptación de los seres humanos.
A lo largo de la historia hemos encontrado maneras de superar las limitaciones de recursos. Y de mejorar nuestro nivel de vida, incluso con más población. Exacto. Hayek destaca el papel de la innovación, la especialización, el comercio. Cuanto más grande y diversa la población, más posibilidades de especialización e intercambio de ideas. Piénsalo, más gente significa más habilidades, talentos y perspectivas únicas. Esa diversidad es clave para la innovación y el crecimiento, según Hayek. Exacto. Y la tecnología nos ha permitido usar recursos y habitar zonas que antes eran inhabitables. Y Hayek cree que esa tendencia continuará. Siempre y cuando no ahoguemos el ingenio humano con regulaciones excesivas y planificación centralizada. Es un recordatorio de que somos mucho más capaces de lo que pensamos. Sin duda. Hayek dice que la verdadera amenaza para el progreso no es la población, sino las ideas viejas que nos limitan. Es muy crítico con las ideologías que ven la riqueza como algo fijo que hay que repartir. Como si fuera un pastel que hay que dividir. Exactamente. Hayek cree que esa mentalidad ignora cómo se crea la riqueza y el papel de la iniciativa individual. Al enfocarnos en repartir, podríamos estar ahogando las fuerzas que generan prosperidad. Justamente. La visión de Hayek nos desafía a repensar lo que sabemos sobre el crecimiento de la población. Y su relación con el progreso. Nos insta a ser más optimistas. A reconocer la capacidad de adaptación del ser humano. Y eso nos lleva a otro tema interesante. La idea de que el trabajo físico es la principal fuente de riqueza. Un punto de vista muy común, pero Hayek no está de acuerdo. ¿Por qué no? Dice que esa perspectiva no tiene en cuenta el papel de conocimiento, la información, el espíritu empresarial. No todo es cuestión de fuerza bruta. El valor de un producto no solo se mide por el trabajo físico que lleva. También influye el diseño, la innovación, cómo se conecta con el consumidor. Exacto. Hayek destaca el papel de los empresarios. Son los que identifican y satisfacen las necesidades del consumidor. A menudo de formas que nadie se imaginaba. Piensa en los que crearon los smartphones, las redes sociales, los mercados online. No crearon riqueza con trabajo físico, sino con ideas. Con su creatividad. Y su capacidad de conectar con la gente. Esos individuos son claves para el progreso y la mejora de nuestro nivel de vida. Y muchas veces no se las reconoce. Incluso se les demoniza. La visión de Hayek nos desafía a repensar el trabajo. A ver cuáles son las verdaderas fuentes de riqueza. Apreciar a los que generan valor con su conocimiento, su creatividad. Con su espíritu emprendedor. Estamos viendo cómo la crítica de Hayek al constructivismo racionalista se aplica a tantas cosas. A la moral, la economía, la población, el trabajo. Nos hace cuestionar nuestras creencias sobre cómo funciona el mundo. Y el papel de la libertad individual en el progreso. Ahora llegamos a algo fascinante. La tensión entre nuestro deseo de control y la complejidad de una sociedad libre. Hayek dice que a menudo creemos que podemos manejar resultados que se nos escapan. Esa fatal arrogancia de la que habla. Viene de nuestros instintos, que evolucionaron en un mundo de pequeñas comunidades. Donde era fácil ver la causa y el efecto. Y tomar decisiones que todos entendían. Pero en un orden complejo, las cosas funcionan de otra manera. Hay tantas interacciones y dependencias que nadie puede entenderlo todo. Por eso Hayek dice que intentar planificar o controlar una sociedad libre no funciona. Es imposible tener todo el conocimiento para tomar decisiones perfectas para millones de personas. Queremos controlarlo todo porque no entendemos el orden espontáneo. Creemos que alguien tiene que estar al mando. Pero Hayek dice que la belleza de una sociedad libre es que funciona sin que nadie la dirija. La mano invisible, otra vez, guiando a las personas hacia decisiones que, en conjunto, crean una sociedad mejor. Hayek nos dice que abracemos la complejidad. Que confiemos en el orden espontáneo. Aunque no siempre nos guste el resultado. Es la única forma de proteger la libertad individual. Y crear una sociedad que se adapte al cambio. Y aquí entra la moral. Nuestras ideas sobre el bien y el mal a veces chocan con las necesidades de una sociedad libre. ¿En qué sentido? Hayek dice que nuestros instintos morales vienen de un mundo de pequeñas tribus. Donde era importante la cooperación. Y poner las necesidades del grupo por encima del individuo. Pero en una sociedad más grande, eso puede ser un problema. Claro. Hayek dice que intentar imponer esa moral a gran escala restringe la libertad individual. Y perjudica la economía. Exacto. Una sociedad libre necesita otra moral. ¿Qué tipo de moral? Una que valore la responsabilidad individual. Del respeto a la propiedad. El cumplimiento de la ley permite más libertad individual. Y una sociedad más dinámica. Pero va en contra de nuestros instintos. Queremos controlar los resultados. Asegurarnos de que todos sean tratados justamente según nuestros criterios. Pero Hayek dice que eso no funciona en una sociedad libre. La mejor forma de crear una sociedad justa es crear las condiciones para que el orden espontáneo funcione. Aunque eso significa aceptar resultados que no nos gusten.
Es una idea que nos desafía. Nos pide humildad. Y confianza en el orden espontáneo. La tensión entre nuestros instintos morales y las necesidades de la sociedad es algo muy relevante hoy en día. Constantemente escuchamos llamamientos a la justicia social. A una mayor igualdad. Pero Hayek nos recuerda que esos impulsos, aunque bien intencionados, pueden tener consecuencias inesperadas. Podemos acabar dañando la libertad y la prosperidad. Hayek nos invita a pensar de forma más profunda sobre la justicia. Sobre los límites del control humano. Y sobre el poder del orden espontáneo. Es increíble cómo Hayek conecta la moral tradicional con la complejidad de las sociedades modernas. Parece que nos dice que no podemos simplemente ignorar las normas del pasado. Claro, porque esas normas, aunque no siempre las entendamos, son el resultado de un largo proceso, ¿no? Ajá. Llevan la sabiduría de muchísimas generaciones que tuvieron que resolver los problemas de la convivencia. Es como si la moral tradicional fuera un código que se ha probado y mejorado durante siglos. Buena analogía. Y como con cualquier código, si lo cambias sin entenderlo bien, puedes causar un desastre. Exactamente. Hayek nos advierte sobre la arrogancia de creer que podemos crear una nueva moral desde cero, solo con nuestra razón. Pero entonces, ¿cómo encaja la moral tradicional con una sociedad que cambia constantemente? No puede evolucionar la moral. Por supuesto que puede evolucionar, pero Hayek nos pide cautela. No se trata de aferrarse al pasado ciegamente, sino de entender que la moral tradicional responde a necesidades humanas que siguen siendo válidas. Hay que reinterpretar esas normas a la luz de los nuevos desafíos, sin olvidar su función principal. Que la gente pueda convivir y cooperar en un mundo complejo. Me gusta esa idea, reinterpretar, encontrar el equilibrio entre la sabiduría del pasado y las necesidades del presente. Y ahí es donde entra la libertad individual, un concepto fundamental para Hayek. La libertad no es solo la ausencia de coerción, ¿no? Es la posibilidad de que las personas, dentro de unas reglas generales, puedan experimentar, crear, descubrir nuevas formas de vivir. La libertad como motor del cambio social, pero un cambio que surge de forma espontánea. Exactamente. No se planifica. Surge de las interacciones de millones de personas. Y esa espontaneidad, ese proceso de prueba y error, permite a las sociedades adaptarse a los cambios y encontrar soluciones. Hayek insiste en que la innovación no viene de la planificación, sino del ingenio de personas libres que quieren mejorar su vida. Y al hacerlo, mejoran la vida de todos. Exactamente. Y ese proceso no se puede controlar. Y llegamos a un punto clave. ¿Cómo no puede planificarse lo que no se conoce? Así se titula una sección del capítulo. Hayek dice que la información que se necesita para coordinar una sociedad compleja está dispersa, repartida entre millones de personas. Cada persona tiene su propio conocimiento de su entorno y de las oportunidades que hay. Exactamente. Por eso Hayek defiende la libertad individual y el libre mercado. Son mecanismos para que esa información se use y se traduzca en acciones. ¿Cómo funciona eso? Piensa en el sistema de precios, por ejemplo. Es una red de señales que permite a las personas coordinar sus acciones sin necesidad de un planificador central. Es como si cada persona, al tomar decisiones, aportara su granito de arena a un orden social complejo. Muy buena imagen. Y ese orden, aunque imperfecto, es mucho más eficaz que cualquier intento de planificación centralizada. Hayek nos invita a confiar en la capacidad de las sociedades libres para adaptarse, innovar, encontrar soluciones, siempre que se respete la libertad individual. Esa es la gran lección de la fatal arrogancia. Reconocer los límites de nuestro conocimiento y confiar en los procesos que, aunque no los entendamos del todo, son la base de la libertad y el progreso. Una lección importante en un mundo donde muchos quieren controlar y planificar todo. Por eso Hayek sigue siendo tan relevante. Nos invita a reflexionar sobre la complejidad del mundo y a valorar la libertad. Nos invita a seguir explorando, a cuestionarnos nuestras ideas y a descubrir la complejidad del orden social. Hasta la próxima.